Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Adelante con su respuesta. Les saluda Segundo Mori de Chorrillos. Mucho gusto, señor Segundo. En primer lugar, les felicito por la importancia de este tema. Hablar de desarrollo, evidentemente, que es un tema bastante complejo. Y más aún, cómo hacer para que nuestro querido país desarrolle. Desde mi punto de vista, diría yo, de que tenemos que refundar la República. Lamentablemente tenemos una república totalmente disgregada, totalmente seccionada. 184 municipios provinciales, 1984 distritales, 25 regiones. Lamentablemente instituciones por doquier donde el 70% de los recursos, de los presupuestos se van en planillas. Realmente para diseñar un nuevo país tenemos que replantear justamente en esta inquietud del Instituto Nacional de Planificación en sus épocas, sí, tenía diseños donde se hablaba sobre descentralización, sobre regionalización, con los diferentes criterios que se venían aplicando. Lamentablemente es la clase política la responsable para que este país siga como está. Muchísimas gracias. A usted las gracias, señor amigo Segundo, por llamarnos. Siguiente participante. Luego de esto conoceremos un detalle sobre la soberanía. ¿Somos realmente soberanos para poder hacer nuestro desarrollo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Bienvenido al programa. Yo creo que al gobierno le falta una cuestión que es muy importante en mi humilde opinión, y le falta una visión. Por ejemplo, ¿por qué no nos hemos preguntado qué necesitamos para ser el primer país de Latinoamérica? Eso creo que es el problema donde nosotros comenzamos. Claro. Porque si no sabemos a dónde queremos ir, no sabemos cómo hacer para ir a ese sitio. Correcto. Muchas gracias, señor. Qué importante la pregunta que se formuló aquí desde un inicio y lo hizo nuestro fundador. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos? Y es la visión como meta, también los objetivos en Latinoamérica de ser el número uno, lo que acaba de decir nuestro amigo televidente. Siguiente llamada telefónica y nos vamos a conocer qué es soberanía mental. Buenas noches. Retomamos una comunicación. Ahora sí, estamos en vivo. Adelante. Muy buenas noches. ¿Aló? ¿Qué tal? Bienvenida, estamos en vivo. Sí, buenas noches, señor. Buenas sobre noches. La pregunta que usted está haciendo. Mire, sábelo, para que el país realmente desarrolle, lo que tiene que pasar es que la educación, mucha educación. Pero ya vemos que está pasando todo lo contrario. Si un gobierno quiere reformar, hacer algo por la educación, viene otro gobierno donde está lleno de gente que no le gusta el progreso del país, entonces se echan al agua todo lo gastado económicamente, tantos millones que ha costado para el progreso de la educación, y viene otro gobierno con gente negativa y borran todo lo que se está siguiendo para adelante. Acordémonos que para que nuestro país está como ahora, ha tenido que pasar muchas cosas de los años 90, que se ha procurado mejorar las cosas, pero ya vemos que por falta de educación, todo se va a ir al agua y parece mentira en corto tiempo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bien, amigos televidentes, escuchemos a David Tejada, que estuvo en la presentación del libro del doctor Wilman Pebe, como coronel Wilman Pebe, quien es autor de este trabajo. Adelante, escuchemos lo que dice sobre soberanía. El Estado no representa a la sociedad peruana y es la traba de la construcción de la nación en este aspecto de la identidad. El otro elemento de la construcción de la nación es la soberanía. No hay nación sin soberanía. Puede haber cambiado el concepto con la globalización, pero soberanía existe, si no, no habría nación, seríamos colonia. Soberanía existe, se puede haber redefinido los términos de la soberanía, pero la soberanía existe, porque si no hay soberanía, no hay nación. Y soberanía significa soberanía sobre el manejo de los recursos naturales, soberanía energética, soberanía hídrica, soberanía alimentaria, y soberanía sobre la perspectiva de desarrollo que tiene un país. Al final, ser soberano significa decidir lo que a uno le conviene y no que otros decidan por uno. Y hay un aspecto de la soberanía que es el más complejo, que es la soberanía subjetiva, la soberanía mental, la capacidad de pensar con cabeza propia y no simplemente importar ideas
y pensar en realidad con cabeza europea, como dicen algunos. Hay que pensar desde el sur, hay que pensar desde nosotros mismos, y qué mejor que aquellos países que tenemos una fuerte profundidad histórica como somos los países andinos, a diferencia de otros de América del Sur. Probablemente en América del Sur el Perú es el país que más profundidad histórica tiene, que mucho más perspectiva tiene para un futuro mucho más amplio y más venturoso. Vamos con la siguiente ronda del panel, ya vienen más llamadas telefónicas. Recuerden, un verdadero video primicia se presentará hoy día gracias a doctor William Peve, lo que está haciendo Chile para contrarrestar el avance del Perú en sus puertos y en la carretera interoceánica. Eso será más adelante. Pepe Rocha. La gente reconoce, y creo que con toda razón, en el tema de desarrollo, algún rumbo económico que debe plantear un gobierno, ¿no es cierto? Un rumbo económico que la gente no percibe, que no ve. Un rumbo de desarrollo, en realidad, no solamente económico, sino también como sociedad. Algunos lo reflejan como un televidente, por ejemplo, en el desarrollo de territorio en nuestro país, cuando él hablaba de los desiertos que no tienen ni siquiera un pedazo de área verde. No se ve una política de desarrollo, de aprovechamiento de las áreas en el país, del territorio nacional. Otros hablan del tema educativo, por ejemplo, en los televidentes, ¿no es cierto? Y dicen, no, lo que pasa es que no hay una política de desarrollo educativo, en lo cual también tienen razón, no se ve, y con una ministra que tenemos no lo verán, creo, tampoco. Otros, como el economista David Tejada, por ejemplo, hablan de la identidad que debemos tener, hablan de la independencia, inclusive de pensamiento. Todo esto, todos estos diferentes rutas, digamos que, para hablarlo en Lima metropolitana, son como alimentadoras del gran metropolitano, ¿no es cierto? Entonces, son alimentadoras de un rumbo que debe establecer un gobierno determinado que ojalá alguna vez lo establezca, porque hasta ahora no se ve uno que haya establecido un plan de futuro real. Y yo creo que eso tiene directamente que ver con el tema de desarrollo que plantea William en el tema, ¿no es cierto? El formar una política de gobierno que piense a largo plazo, ya sea con vías de comunicación, porque cuando hablas de trenes, por ejemplo, o de vía férrea, hablas del transporte por ahí de gas, de energía, ¿no es cierto? Hablas de transporte inclusive de fibra óptica, que lo desarrollas bien en el libro. Todo esto tiene que ver con un tema de política de Estado. Sí, claro. Definitivamente nosotros tenemos que pensar primero en un plan estratégico a largo plazo. Un plan estratégico, y tiene que haber organismos dentro del gobierno fundamentales que planeen el futuro del país, porque si no planeamos el futuro del país y esté empoderado este organismo, pues simplemente se ejecuta toda la parte operativa en 5 años y ahí terminó. No hay objetivos nacionales clarísimos. Lo que existe son acuerdos nacionales que son políticas de Estado, mas no son objetivos nacionales, hacia dónde vamos. Entonces, nosotros tenemos que pensar primero en organismos como antes existía. Existía un sistema de planificación, existía un instituto de planificación, ¿no? Y en todos los niveles de gobierno había un representante. Bueno, no es que uno diga que se vuelva a hacer eso, sino potenciar lo que antes fue. Y trazarse siempre el objetivo hacia dónde quiere ir uno, la visión de país que queremos, a largo plazo significa 25 años, 30 años. Ese es el tema. Y considerar la coyuntura actual en el mundo, habla de la globalización, habla de la tecnología y habla de la ecología, que son 3 factores fundamentales que todo país debe pensar que su objetivo a largo plazo debe considerar estos 3 factores. Una globalización que tiene que ver con la competitividad para poder subsistir en este mundo, una tecnología digital que reemplazó a la analógica y por eso tenemos velocidad en toda la información, y un respeto al planeta a través del cuidado del medio ambiente. Sí, una pregunta muy rápida, y es que eso tiene que ver con algo que no tenemos, y yo quería formularle además una pregunta, porque yo no reconozco como un gran funcionamiento, pero usted ha hablado de un organismo que tenía que ver, ¿se refiere al CEPLAN? No. Tenía que ver un organismo de planificación. ¿Este consiguió algo, este organismo de planificación? Porque no será tal vez que al crear más organismos que planifiquen para el futuro del Perú, se está dando responsabilidad a instituciones que finalmente, por falta de fortalecimiento, tal vez no conseguimos nada, o tuvo logros este organismo. No, yo lo que pienso muy particularmente que el CEPLAN es el organismo de planeamiento a nivel nacional, pero no está empoderado. No está empoderado, correcto. Sí, vamos ahora con la pregunta del doctor Vargas Aya. Es evidente, y eso está probado, que no hay voluntad política para descentralizar el país. Yo me temo que no lo descentralizarán ni en 10 ni en los próximos 20 años.
Porque el Perú no es Argentina, ni Brasil, ni Venezuela, ni Colombia, porque aquí tienes ancestros de años, de décadas, de cientos que vienen cimentando y se ha creado en la mente y en la cesera de los peruanos la negativa absoluta de descentralizar el país. Pero hablemos de integración infraestructural. Se ha tocado ferrocarriles. Yo quiero que usted me diga algo sobre eso. A comenzar el siglo XX, del Perú tenía cerca de 6.000 kilómetros de ferrocarriles. Al comenzar el siglo XX. Digo cifras redondas, puede ser menos, un poquito más. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué cree usted que mientras, por ejemplo, Chile tiene 9.000 kilómetros cuadrados con solamente casi la mitad del territorio del Perú, Cuba tiene 5.000 kilómetros con 110.000 kilómetros de extensión territorial? No quiero hablar de Argentina y de Brasil porque eso es una monstruosidad, estoy hablando de países pequeños. Y de 5.000 kilómetros o casi 6.000 kilómetros cuadrados que el Perú tuvo al comenzar el siglo XX, hoy no llega a 2.000, hoy es un poco más de 1.800 kilómetros. ¿Por qué se han destruido los ferrocarriles? Se han destruido los tranvías. Se dice, y yo he visto, me consta en algunos casos, que la influencia del capitalismo, de los vendedores de automóviles, de buses, han recaído y ha pesado mucho más la corrupción para la venta y la venta de automóviles y la destrucción de las líneas férreas. Una interrupción, vamos a recibir la respuesta del coronel Wilman Peve en un instante, vamos a ir a un mensaje y después también a nuestros titulares y regresamos con esa respuesta ante una pregunta. También vamos a mostrar más adelante un video del doctor Juan de Dios Olaichea, que habla precisamente sobre un modelo económico excluyente para los ferrocarriles y para todo. Regresamos.